Este es Ayaba. Él tiene una vida normal con su madre y su hermana menor, Suna. Después del desayuno, salió para la escuela, apresurándose para tomar el tren a tiempo, y afortunadamente lo logró. Se encontró con su amigo cercano después de las recientes vacaciones de verano y fueron juntos a clase. Al llegar, todos se enteraron que los arreglos de asientos habían cambiado y Ayaba tendría que sentarse junto a Hina. Ella parecía tímida y evitaba mirar a Ayaba. Según Ayaba, Hina había regresado a Japón hace unos meses. Los dos raramente hablaban, así que él sentía que ella era fría y distante hacia él. Cuando se le cayó el borrador, Ayaba se lo recogió. Sin saber cómo agradecerle, ella se puso nerviosa y casi se cae mientras recogía el borrador. Ayaba la atrapó, lo que la hizo sentir aún más avergonzada, pero el maestro les dijo a ambos que se concentren. Durante el descanso, Ayaba jugó baloncesto con dos amigos. Se preguntaron por qué Hina parecía prestar atención a Ayaba, pero él estaba demasiado concentrado en jugar para preocuparse por lo que sus amigos decían. El gran amigo de Ayaba se acercó a Hina y le preguntó si realmente le gustaba a Ayaba, porque ella no dejaba de mirarlo. Él estaba muy agradecido y respetuoso con Ayaba, ya que ambos estaban en el equipo de baloncesto antes. Pero había sufrido una lesión y tuvo que transferirse a esta escuela porque estaba cerca del hospital. Ayaba también se había transferido aquí con él, así que valoraba mucho a Ayaba. De repente, Hina notó algún tipo de advertencia en el mar. Apareció un mecha y según el piloto dentro, él acababa de viajar desde el futuro. Por suerte para él, su objetivo, Ayaba, también estaba en este periodo de tiempo. Rápidamente se apresuró hacia la Tierra. Pronto llegó a la escuela de Ayaba antes de que Hina pudiera explicárselo. Ayaba fue inmediatamente apuntada con un arma por el piloto y obligada a correr. El piloto escaneó con infrarrojos y vio que Ayaba seguía viva, así que inmediatamente comenzó la persecución. En el camino, los dos amigos de Ayaba cayeron, pero al ver que el mecha no los estaba apuntando, Ayaba supo que él era el objetivo y corrió hacia adelante. El piloto encontró que el mecanismo de autoapuntamiento del mecha era inútil, así que apuntó manualmente, pero sus habilidades eran incluso peores que las de la máquina. Continuó persiguiendo a Ayaba mientras Hina se subía a una motocicleta y se alejaba rápidamente. Ayaba corrió hacia un área residencial concurrida, pero el piloto la persiguió con calma y causó estragos allí. Hina le dijo a Ayaba que la siguiera. Condujo hacia un almacén y activó su propio mecha almacenado allí. Luego voló para enfrentar al piloto afuera y ayudar a Ayaba. Cuando Ayaba estaba a punto de huir, Hina le pidió que subiera con ella. El otro piloto se sorprendió cuando descubrió a Hina. Estaba enojado sin entender por qué Hina le estaba haciendo esto. Luego agarró un arma, se lanzó hacia adelante y cortó uno de sus brazos. Pero aún le quedaba el otro brazo para disparar. Apuntó a partes cruciales y disparó, haciendo que el otro piloto cayera. Ella creía que había destruido su fuente de poder. Cuando Ayaba quiso que ella explicara todo, confesó que ella y el otro piloto eran del futuro. Sabía que el otro piloto estaba apuntando a él, así que regresó aquí para vigilarlo y protegerlo porque el propio Ayaba del futuro le había indicado que lo hiciera, diciendo que alguien ciertamente intentaría matar a su yo del pasado. Hina, pensando que su trabajo estaba terminado, planeaba escapar y dejar que Ayaba volviera a su vida normal. Pero de repente, el otro piloto no estaba completamente derrotado. Se lanzó desesperadamente para agarrar el mecha de Hina. Activó la autodestrucción para llevarse a ella y a Ayaba con él. No pudo abrir la cabina porque él la estaba bloqueando desde afuera. Luego descubrió el portal temporal que él usó para venir aquí y lo arrastró dentro de él. Posteriormente fue aplastado por la presión de la puerta. Sabiendo que no podía aguantar mucho más, le dijo a Ayaba que estaba a punto de ir al futuro y que recordara encontrar a Dio. Luego desapareció en el portal y Ayaba pronto llegó al futuro. Más tarde se despertó dentro de un mecha y escuchó comunicaciones por radio, descubriendo que la persona llamada Dio estaba cerca. Frente a él había una batalla en curso. Todos allí estaban bastante sorprendidos de ver el robot de Ayaba. Vinieron a preguntar quién era y él no sabía exactamente dónde estaba este lugar. Tampoco sabían quién era Hina antes, pero primero tenían que salir de esta situación. El joven llamado Dio se acercó a Ayaba para prepararse a unirse a él. Ayaba no entendía todo, pero al menos podía luchar junto a otros. El capitán del equipo ha permitido que Ayaba y Dio se unan porque cree que esta es la única manera de ganar la batalla en este momento, y si algo sale mal, él asumirá la responsabilidad.
El equipo de comando luego llamó a Dio y le dijo que se combinara con Ayaba. Él entendió y le transmitió esto a Ayaba, específicamente que solo necesitaba que Ayaba siguiera sus instrucciones. Ayaba cumplió y de inmediato su robot mostró signos de transformación junto con el robot de Dio. Entonces Dio voló y se puso de pie junto a Ayaba. Dio tomó la iniciativa de avanzar y luchar, sorprendiendo a todos con lo bien que Ayaba se compenetraba con él. Ayaba poco a poco comenzó a comprender el mecanismo y cómo controlar el mecha. Este era el mecanismo de intercambio de información al unirse. Ayaba podía ver las acciones que necesitaba tomar para controlar el robot. Dio había comenzado a jugar con el enemigo en el aire, mientras que el comando de la misión se sorprendió de que Ayaba también pudiera luchar por su cuenta. Sin embargo, esta sincronización afectó a ambos lados, ya que cuando Ayaba fue repelido, Dio fue repentinamente empujado hacia atrás también. Ayaba se levantó para luchar e incluso podía volar por su cuenta. Cuando el enemigo lo persiguió, vio imágenes instructivas y se dio la vuelta para cortar al enemigo en 1500 mitad. El robot explotó y el enemigo, ahora enfurecido por la muerte de su camarada, comenzó a temer el poder de la pareja sincronizada y decidió retirarse. La base entonces ordenó al grupo de Dio regresar sin perseguir. El subcomandante preguntó al comandante qué hacer con Ayaba, y él dijo que lo trataría más tarde, ya que la prioridad ahora era salir de esta base porque estaba muy dañada. Ayaba estaba muy cansado en este punto, y Dio entendió esto, así que liberó la sincronización. Ayaba perdió sus alas, pero logró aterrizar sin problemas. Los demás luego se acercaron a Ayaba. No sabía cómo abrir la cabina, pero Dio la abrió y le apuntó con un arma, preguntándole quién era. El comandante informó a sus superiores que estaban a punto de salir de la base. Los superiores querían que borrara todo sobre el experimento en esta base, incluida Ayaba. Estaba siendo interrogado y se enteró de que era el año 2088. En ese momento, Japón era un aliado de la Federación Libre, y desde el año pasado, la Federación Libre había declarado la guerra a la República Federal. Luego preguntó si realmente era Dio, pero Dio quería que no hablara como si se conocieran. Además, Dio no creía que él fuera una persona de 70 años en el pasado. Luego, el comandante tenía órdenes de llamar al primer oficial y a Dio para una reunión. Ayaba sacó el pasador de Hina con la esperanza de recordarle algo a Dio, pero parecía que Dio tampoco sabía quién era Hina. Después de escuchar que Ayaba era de hace 70 años, el comandante era escéptico, ya que el viaje en el tiempo no era inusual en esta era. De todos modos, como Ayaba había luchado para ayudarlos, lo mantendrían temporalmente en el barco. Tampoco lo detendrían para evitar malentendidos innecesarios. Dio no quería pelear más con Ayaba, a pesar de que tenían una compatibilidad muy alta. Luego le devolvieron sus pertenencias a Ayaba y una chica y su hermano le guiaron en algunos conceptos básicos, como abrir puertas en este barco. Este lugar era muy grande, así que necesitaba limitar su movimiento si no quería perderse. El barco estaba a punto de partir, así que los otros dos se fueron primero. Ayaba sintió que tal vez Hina se equivocó al traerlo aquí porque Dio no parecía darle la bienvenida en absoluto. Entonces el barco oficialmente se sacudió y despegó. Mientras tanto, en el mar, el enemigo del lado de la República había enviado las unidades anteriores para atacar nuevamente al barco de la Federación, y el lado de la Federación aún no estaba al tanto mientras despegaron de la base devastada. Alrededor de la primera mitad del siglo XXI, los humanos descubrieron un nuevo tipo de energía. Esta energía cambió toda la situación mundial. Poseer una nueva fuente de energía hizo que la República creciera muy rápido y se expandiera por el continente. Los países opositores se vieron obligados a formar una alianza y establecer la Federación Libre para enfrentarse a la República. La constante desventaja frente a la creciente República obligó a la Federación a idear una nueva carta ganadora, que era el sistema de sincronización. Esto podría ayudarlos a luchar a la par con la República. Sin embargo, este mecanismo de sincronización enfrentó repetidos fallos inesperados, causando el colapso y pausa de todo el proyecto. Y hace un año, cuando la batalla se reanudó, esta investigación continuó, pero fue mantenida en secreto. La chica, Mayu, te estaba explicando esto, pero él se quedó dormido, lo que provocó que ella se enojara mucho y gritara. La razón por la que el comandante quería que Mayu explicara todo en detalle a Ayaba era porque podría todavía necesitar tu poder, y dado que esto era un secreto nacional, dejar que Ayaba lo supiera también significaba que tendrían que vigilarla de cerca.
Ayaba ahora tenía que seguir para disculparse con Mayu porque estaba realmente cansado y se quedó dormido. Mientras estaban en la escuela, fueron atacados de repente, luego llevados aquí para pelear mientras sincronizaban. También mencionó a Hina, pero Mayu no sabía a qué Hina se refería, así que creyó que estaba abriéndose e imaginando un montón de escenarios del pasado. Luego, ella llevó a Ayaba a ver el mecha que él había pilotado antes. Notó que no era como el mecha con el que había venido aquí con Hina. Mayu explicó que este era un mecha especial que no podía tener un segundo, hecho especialmente para un piloto específico. Así que si lo usas la próxima vez, se sincronizará mejor para adaptarse a ti. Ayaba no sabía que todavía tendría que usarlo, mientras que Mayu no entendía por qué el comandante le pidió que modificara este robot. Dio luego pasó y regañó a Mayu por dejar que Ayaba deambulara. No podía obligar a Ayaba porque él no era personal militar y no estaba sujeto a las reglas aquí. De repente sonó la alarma. Mayu le dijo a Ayaba que regresara a su habitación mientras ella y Dio se iban corriendo, pero Ayaba no sabía hacia dónde quedaba su habitación. La nave principal necesitaba al menos de 3 a 5 minutos para cargar energía, así que enviaron a los pilotos a pelear y ganar tiempo para la nave principal. Como se predijo que el enemigo serían solo 3 personas, Dio y 2 más fueron a la batalla. El ingeniero entonces no sabía qué estaba haciendo Ayaba allí. Después de un rato de bailar alrededor con el enemigo, los motores del grupo de Dio estaban listos, así que fueron llamados de vuelta. El enemigo también se retiró activamente, haciendo que todos pensaran que este viaje sería tranquilo. Sin embargo, un disparo de cañón golpeó y dañó el propulsor trasero de la nave principal. Quien hizo esto fue un comandante de alto rango de la República, Alfred. Disparó otro tiro al ala de la nave. El comandante no podía creer su mala suerte hoy. El vicecapitán le dijo al grupo de Dio que detuvieran a Alfred, pero los 3 enemigos anteriores no habían regresado y volvieron a luchar. Dio fue asignado para enfrentar a Alfred, pero notó que Dio no se había transformado debido a la sincronización, así que no estaba demasiado asustado. El ingeniero principal le preguntó a Ayaba si podía nadar, porque había mar debajo de ellos, por lo que en el peor de los casos tendrían que nadar para encontrar una forma de sobrevivir. Pero el comandante llamó y quería preguntar al ingeniero principal y a Ayaba por ayuda. Mientras tanto, Dio notó que Alfred no estaba peleando, pero tampoco es que no quisiera luchar. Estaba esperando a que alguien más peleara en su lugar. Esa persona no era otra que Hina. Ella era una soldado de la República y una formidable piloto de combate cercano muy valorada por la República. Ella aisló a Dio de los demás y todos se preocuparon de que Alfred estuviese tratando de organizar la captura de Dio para la República. En este momento, el ingeniero jefe llamó para informar que Ayaba estaba lista para la batalla. El comandante se disculpó por arrastrar a un civil como él a la batalla, pero no tenía otra opción. Ayaba no lo culpó porque hacer algo en la batalla era mejor que esperar a morir. Al escuchar que otro mecha se acercaba, Alfred le dijo a Hina que intentara mantener a Dio lo más lejos posible, pero luego vio a Dio retroceder repentinamente. Estaba tratando de acercarse a Ayaba para sincronizarse una vez más. Luego, ambos se sincronizaron entre sí y tuvieron éxito. Transformado. Luego, Dio dejó a Hina para que Ayaba la manejara mientras él volaba tras Alfred. Había recargado su cañón y apuntado a Dio, pero esquivó 2 disparos consecutivos, forzando a Alfred a pedir refuerzos. Hina quería regresar, pero Ayaba la detuvo. La sincronización de Dio había arruinado el plan de Alfred. Un enemigo estaba a punto de apuntar a Dio, pero él se puso detrás y lo derribó en el acto. El enemigo se vio obligado a apoyarse mutuamente para retirarse. Hina, aún ansiosa por la victoria, continuó luchando con Ayaba solo para ser cortada una vez, revelando su cabina de piloto. Ayaba reconoció que era Hina, así que dejó de sincronizarse a la fuerza, afectando a Dio. Abrió su cabina para ir a llevarse a Hina, pero ella había recuperado la conciencia y no lo conocía. El compañero de equipo de Hina voló para atacar a Ayaba, pero Conrad intervino para bloquearlo y le dijo a Ayaba que se llevara a Hina si quería, pero que no fuera tan imprudente. Así que Ayaba regresó a la cabina a pesar de que Hina le disparaba. Luego el enemigo se precipitó para llevarse a Hina y Alfred disparó un tiro que alcanzó a Conrad. Se retiraron con éxito después. Aunque Conrad no estaba herido, el lado de Ayaba también se vio obligado a retirarse. Al regresar, Ayaba fue interrogado por abrir la cabina para hablar con el enemigo durante la batalla, casi costándole la vida a Conrad. A Dios no le importaba quién era Hina, porque solo le importaban 2 cosas en el campo de batalla, las fuerzas enemigas y las fuerzas amigas.
pero el ingeniero no culpó a Ayaba porque gracias a él toda la nave sobrevivió para llegar a la estación de suministro. Ayaba quería disculparse con Conrad, pero él no culpó a Ayaba ya que les había salvado 2 veces, entonces no debería sentirse demasiado culpable. Mientras tanto, la República ordenó el arresto de Hina bajo sospecha de espionaje porque su nombre era conocido por el lado de la Federación. La Federación también tenía sospechas similares y algunos sospechaban que Ayaba era de la República. El comandante pensó que lo mejor era mantener a Ayaba en libertad condicional y bajo vigilancia constante por ahora. El lugar donde acababan de aterrizar para repostar era en realidad donde Ayaba solía vivir, así que le pidió a Mayu que lo llevara a hacer un recorrido por la zona. Fue al lugar donde solía estar su casa, pero había sido demolida para el desarrollo urbano. Pensó en buscar a su hermana, pero se dio cuenta de que si ella estuviera viva, tendría 88 años ahora, así que no lo hizo. Mayu también intentó buscar, pero no encontró información, así que ambos fueron a la antigua escuela de Ayaba, que fue completamente destruida por la guerra. Fue a la vieja cancha de baloncesto y recordó a Hina. Ayaba preguntó a Mayu sobre la posición de la República porque decidió reunirse con Hina una vez más para hablar. Ella pensó que era demasiado peligroso porque lo habían visto en la batalla reciente, pero él también pensó que era una locura porque ahora estaban en guerra. Luego regresó al barco con Mayu, pero consideró dejar de luchar porque no quería que otros se lastimaran por su culpa. Sin embargo, Mayu, como todos los demás, no lo culpó y lo vio como un salvador. Recordando lo que todos habían dicho, todavía decidió participar. Fue a ver al comandante y acordó ser su piloto porque era la única forma en que podría ser útil y podría volver a ver a Hina. El comandante quería que él estuviera seguro porque ella podría verlo como un enemigo al que no se podía perdonar. Dio fue el único que se opuso. El hecho de que todos aceptaran dejarlo continuar pilotando el robot hizo sentir incómodo a Dio. Luego fue ascendido a subteniente y fue a compartir esto con Conrad. La chica aquí, Mira, le dijo que no forzara la sincronización la próxima vez o tanto su cerebro como el de Dio serían seriamente dañados. Esa noche el comandante también se sintió afortunado de que Ayaba decidiera regresar. De lo contrario, habría tenido que dispararle para proteger los secretos nacionales. A la mañana siguiente, justo cuando se disponían a salir, de repente hubo un anuncio de que un barco de carga cercano fue atacado por soldados de la República. Inmediatamente fueron a ayudar, y Mayu informó a Ayaba que el tiempo de sincronización era de solo 6 minutos, por lo que tenían que ser rápidos. Dio parecía obedecer órdenes, pero no le gustaba tener que sincronizarse con Ayaba. La sincronización no pudo tener éxito porque ambas partes tenían que confiar la una en la otra. Debido a la falta de confianza, el proceso falló. Tuvieron que luchar normalmente, pero Dio reconoció el emblema en el barco atacado como el de su familia, así que tuvieron que ayudar a Dio a salvar a su familia, ya que él había entrado apresuradamente. Ayaba contactó a Dio y le compartió que ayudaría a Dio a proteger a su familia, así que volverían a confiar temporalmente el uno en el otro para sincronizarse. Rápidamente eliminaron a todos los enemigos y separaron la nave enemiga del barco de la familia de Dio. Aprovechando esa oportunidad, la nave de mando inmediatamente derribó la nave enemiga. Luego escoltaron el barco de la familia de Dio al aeropuerto y él corrió inmediatamente para encontrarse con su familia. Estaba feliz de ver a su hermana de nuevo, pero su padre pensó que quedarse en este lugar era una pérdida de tiempo. Al día siguiente, Ayaba todavía no entendía bien la situación de Dio cuando de repente Mayu y otra persona, el teniente Gisaka, vinieron a buscarlo. Ambos le informaron que a partir de ahora serían los entrenadores de Ayaba. En ese momento, el comandante tenía que lidiar con mucho papeleo y procedimientos, lo que lo hizo sentir muy cansado. Le preguntó al vicecapitán sobre sus 2 cartas de triunfo y se enteró de que Dio, después de tener problemas con su familia, se había ido a entrenar, mientras que Ayaba, como se sabía, estaba siendo enviado a entrenamiento según la tradición del barco. Después de escuchar la presentación de Gisaka, Ayaba sintió que todo era demasiado rígido ahora y quería irse, pero Mayu lo mantuvo porque esto era en parte una excusa para llevarlo de tour. Ayaba fue obligada a limpiar alrededor del barco, incluyendo los baños, y también fue arrastrada para ayudar en la cocina y otros lugares. Mientras tanto, Hina había sido liberada y Alfred quería que demostrara su lealtad a la República a través de acciones. Este chico llamado Bison parecía estar muy interesado en Hina, pero ella solo lo veía como un compañero de equipo, nada más. Ayaba, cansado de limpiar el barco, dejó de trabajar. De repente vio a la hermana de Dio tratando de entrar, pero los soldados la detenían. Bajó para preguntar y supo que era Fiona, la hermana de Dio.
Tenía miedo de encontrarse con Dio, temiendo que todavía estuviera enojado por las palabras de su padre de ayer. Tampoco se atrevió a irse temprano, temiendo que Dio se sintiera culpable. Se reveló que Dio había participado en una batalla en su ciudad natal antes y no pudo salvar a su madre, y la pierna de Fiona resultó herida entonces. Dio se culpó a sí mismo por no poder hacer nada en ese momento, así que no se atrevió a enfrentar a su familia. Ayaba decidió ayudar. Fingió tener dolor de estómago delante de los soldados para ayudar a la hermana de Dio y al sirviente a entrar a escondidas. Luego fueron a la sala de mando para preguntar sobre la ubicación de Dio, solo para descubrir que estaban organizando una fiesta para dar la bienvenida a Ayaba. La razón por la que lo hicieron limpiar fue para mantenerlo alejado mientras preparaban la fiesta. Luego llamaron a Dio y le pidieron que viniera a la sala de mando para hablar con su hermana. Sin embargo, de repente apareció una alerta de batalla. Las fuerzas de la Federación en el mar estaban siendo superadas en número por la República, así que necesitaban ir a brindar apoyo. Dio se reunió con su hermana para terminar su conversación y ella lo perdonó, diciendo que él no tenía la culpa y que ignorara a cualquiera que lo culpaba. Dio se sintió aliviado, pero justo cuando estaban a punto de partir, las fuerzas enemigas llegaron para bloquearlos, lideradas por Alfred. Tuvieron que cambiar de planes y luchar en la base aquí antes de ir a brindar apoyo. Ayaba se encontró una vez más con Hina. Tuvieron que dejar que Dio sincronizara para cambiar el rumbo, pero sus posiciones estaban bastante separadas, por lo que la nave de mando tuvo que retirarse de la zona de combate. Sin embargo, también estaban rodeados por otras naves enemigas y no tenían ruta de escape. El capitán tuvo que tomar la decisión de abandonar la base para escapar con la nave. En este punto, Hina estaba abrumando a Ayaba porque él no estaba contraatacando. Dio tuvo que venir al rescate. Dio quería que Ayaba dejara de enfrentarse a Hina porque tenían órdenes de retirarse de la base, así que deberían usar la forma sincronizada para acelerar. Ambos se precipitaron directamente hacia la nave de mando y formaron un escudo para permitir que la nave acelerara. No importaba cuánto disparara el enemigo, sus disparos eran desviados. Ganaron suficiente tiempo para que el cañón de la nave se cargara y disparara al barco de mando enemigo. La comandante de la República respondió en vano y casi se mojó del susto cuando el barco de mando se lanzó directamente hacia ella, pero no ocurrió una colisión y la Federación preservó temporalmente sus fuerzas. De vuelta en la nave, todos pudieron finalmente respirar tranquilos, y Dio logró decir una palabra de agradecimiento porque Ayaba había ayudado a su hermana y a él. Poco después, el asunto de una parte de la Federación investigando secretamente la tecnología de sincronización fue expuesto, en gran parte debido a Dio y Ayaba. Por lo tanto, un equipo de inspección vendrá pronto para observar a Ayaba y Dio junto con sus mechas. El comandante quería que el vicecapitán y algunos otros usaran trajes de baño para un video promocional para atraer más seguidores para ellos. Justo entonces llegó el barco de pasajeros. Ayaba había escuchado sobre el próximo equipo de promoción y pensó que era extraño tener tales cosas durante el tiempo de guerra, pero esto era para ayudar a ganar más seguidores y confianza en el mecanismo de sincronización. El equipo de promoción entonces entró y se sorprendió mucho al ver los dos mechas y sus pilotos. Sin embargo, vinieron principalmente a filmar a Dio, así que Ayaba no necesitó participar. Esta vez habían invitado a alguien llamado From para filmar el comercial con Dio. From había venido a saludar a Ayaba y pidió prestado su mecha durante la grabación del comercial. El equipo de publicidad luego fue a la sala de mando y el subcomandante les mostró las áreas ultrasecretas que estaban fuera de los límites. From trató de demostrar lo bien que hablaba al llenar de cumplidos a la subjefa, a lo que ella claramente no le importaba. Mientras tanto, Mayo y su amiga Rose planearon echar un vistazo a los chicos del equipo de publicidad. Tan pronto como Rose conoció a From, inmediatamente se puso en modo de chica loca por los chicos y pidió dirigir a todo el equipo de publicidad en un recorrido por el barco. Dio se fue silenciosamente, así que Ayaba tuvo que perseguirlo para preguntarle si conocía a From. Sí, lo conocía porque habían asistido a la misma escuela de formación. From era una persona sociable, siempre rodeado de otros, completamente opuesto a alguien como Dio, que creía que acercarse a los demás era innecesario para un soldado. Sin embargo, Ayaba tenía que admitir que From no era feo, solo que a Dio no le gustaban las personas habladoras. Durante este tiempo, Alfred había informado algunas cosas a sus superiores y querían que continuara demostrándose en futuras misiones. Hina, por otro lado, seguía pensando en Ayaba. No sabía qué pasaba con Ayaba y por qué él sabía sobre ella. Su compañero de equipo vino más tarde a llevarla a ver ciervos para ayudarle a relajarse.
De vuelta en la Federación, a Rose se le permitió ser la meca para el comercial. Fue a entrevistar al ingeniero jefe, quien encontró molesto ser interrumpido mientras trabajaba. Más tarde bajaron a la cocina para preguntar sobre las comidas servidas a todos a bordo. El chef les informó que había puesto mucho esfuerzo en su trabajo, así que nadie tuvo el privilegio de comer mejor que los demás. Además, un segmento de anuncio de trajes de baño era inevitable, pero el subcapitán había dejado a Vera y Mayu a cargo de este asunto. Mientras tanto, la República había comenzado a investigar el mecanismo de sincronización de la Federación para prepararse para un contraataque. Al mismo tiempo, un acorazado de la República había empezado a planear otro ataque contra la Federación. De vuelta en el otro lado, From y Dio estaban siendo probados para ver si podían sincronizarse entre sí, pero el resultado fue negativo. Las ondas de sincronización de Dio habían comenzado a desviarse de lo que eran antes. Anteriormente, Dio y From habían obtenido resultados compatibles para la sincronización, pero ahora estaban desfasados por alguna razón. Por lo tanto, Vera no pudo permitir que sincronizaran para el comercial, así que llamaron a Ayaba y después de las pruebas, sus ondas coincidieron sorprendentemente con las de From. La desviación fue casi cero, por lo que serían responsables de filmar el comercial, y el equipo de edición insertaría la imagen de Dio para reemplazar la de Ayaba. Luego fueron al mecha y comenzaron a despegar. Dio tuvo que entrar en el robot auxiliar para volar y filmar. Dio parecía bastante frustrado porque Ayaba le estaba robando todo su protagonismo, pero lo que más le molestaba era que Ayaba podía sincronizarse consigo mismo y tenía una puntuación de sincronización perfecta con From en el primer intento. Desde allí, Ayaba se sincronizó y comenzó a volar en el cielo, mientras Dio volaba junto filmando, sintiéndose amargado. El comandante tuvo que admitir que Ayaba era muy talentosa, a pesar de no haber recibido ninguna capacitación. De repente, en ese momento fueron atacados por fuerzas de la República. Este era un escuadrón diferente al de Alfred, y planeaban derribar a la pareja sincronizada para obtener más fama que el equipo de Alfred. Según From, estos también eran soldados de élite de la República y tomaban su misión extremadamente en serio. Los pilotos restantes tuvieron que unirse a la batalla para lidiar con la situación, ya que era la primera vez que sincronizaban. Ayaba y From todavía no estaban acostumbrados a luchar juntos, lo que resultó en que se separaran, y el enemigo dispersó un montón de minas flotantes. Ayaba encontró una forma de escapar del campo de minas, pero Dio notó que la dirección en la que escapaba Ayaba lo llevaría más lejos de sus compañeros. Sabiendo que el enemigo intentaba aislar a Ayaba, Dio tuvo que seguirlo para apoyarlo. Ayaba ahora estaba frente al arma del comandante enemigo, pero Dio se apresuró a empujar a algunos enemigos y causó una distracción, haciendo que el comandante fallara su disparo. El grupo de Ayaba tuvo la oportunidad de retirarse, y el enemigo, al tener su formación interrumpida, también optó por retirarse. El director estaba encantado porque esa escena de batalla era perfecta para su comercial. El comandante sabía que el otro grupo volvería, así que advirtió a todos que no bajaran la guardia. Ayaba vino más tarde para agradecer a Dio por su ayuda. El director también se apresuró a darle a Dio y From el guión para la escena final y lo grabó justo después. El trabajo de publicidad se terminó y el enemigo estaba planeando preparar un segundo ataque para evitar que la Federación tuviera tiempo para descansar. El comandante enemigo ahora comprendía por qué Alfred había tenido tantas dificultades con este lado, pero estaba seguro de que no habría una segunda vez. El equipo de filmación se fue, y Ayaba todavía lamentaba que habría sido genial si From se hubiera quedado más tiempo. Sorprendentemente, From sí se quedó, ya que le habían asignado operar allí a partir de ahora. No mucho después, la Federación descubrió que la República también estaba tratando de crear anuncios de propaganda como ellos. Esto dejó en claro que la próxima vez traerían toda su fuerza para derribarlos. El equipo de Hina descubrió que acababan de recibir un nuevo acorazado que Alfred había solicitado a sus superiores. El grupo de élite de la República había comenzado a detectar el barco de la Federación. También recibieron noticias de que el nuevo acorazado de Alfred se dirigía a otro campo de batalla y pasaría por esta área. Sin embargo, tenían confianza en que derrotarían a la nave de la Federación antes de que pasara la nave de Alfred para reclamar el logro. La nave de la Federación ahora se había escondido en un archipiélago debajo para evitar que las ondas de detección del enemigo las encontraran, pero no podrían esconderse allí para siempre, y el grupo élite lo sabía bien. Sin embargo, había un problema. Ellos tenían que ser los primeros en encontrar la nave de la Federación, porque una tormenta estaba a punto de golpear la zona.
El barco de la Federación podía atravesar la tormenta, pero cuando la tormenta llegara no podrían desplegar sus mechas. Por lo tanto, si no querían que el barco de la Federación escapara, tenían que encontrarlo y derrotarlo lo antes posible. La Federación sabía que el enemigo había comenzado a buscar, así que emitían continuamente ondas de interferencia para evitar la detección. Ayaba se preguntó por qué no tomaban la iniciativa de atacar, y le dijeron que el enemigo era muy numeroso, mientras que solo tenían 4 personas que podían luchar. Pero en realidad fueron 5 porque Conrad se había recuperado y podía continuar la batalla. También mencionó que Vera tenía algo que discutir en privado con los 3 miembros del grupo de sincronización. Mientras tanto, el grupo Elite estaba extremadamente ansioso porque no podían detectar la Federación, así que el comandante desplegó un radar de 360 grados, aunque usar este radar revelaría su posición primero. No tenían miedo porque eran más fuertes. El comandante de la Federación rápidamente bloqueó las frecuencias de su radar. Vira informó a Ayaba sobre cuántas personas habían sufrido trauma cerebral grave cuando experimentaban con la sincronización. Por lo tanto, ella tuvo que diseñar la cabina especializada para apoyar la sincronización que él estaba usando ahora. También creó un patrón estándar de ondas cerebrales y entrenó a personas compatibles para sincronizarse con ese patrón estándar de ondas cerebrales, logrando así su éxito actual. Sin embargo, Ayaba era un caso especial. No necesitaba pasar por entrenamiento porque sus ondas cerebrales ya eran compatibles con sus ondas cerebrales estándar. Por lo tanto, podía sincronizarse casi con cualquier piloto que entrenaran. Sin embargo, surgieron problemas a partir de esto. El hecho de que él pudiera sincronizarse con otros pilotos había causado problemas para 2 ejemplos principales, From y Dio. Causó que sus ondas cerebrales se desviaran mucho de las ondas cerebrales estándar originales. Como consecuencia, cuanto más se sincronizaban, menos podían Dio y From sincronizar con alguien que no fuera Ayaba. Sincronizar con Ayaba era un arma de doble filo. Sin embargo, si paraban ahora, Dio y From todavía podían entrenar para regresar a la sincronización de ondas cerebrales estándar. De repente, en ese momento, su barco fue detectado por el enemigo, pero no por el barco del grupo de élite. Era el nuevo barco de Alfred. Sin embargo, le ordenaron dejar la presa para el grupo de élite, así que Alfred tuvo que decirle a Hina que tuviera paciencia un poco más para recuperar su honor. Tan pronto como el comandante de élite recibió la posición de la Federación, le dijo al lado de Alfred que se quedaran quietos y lo observaran pelear sin necesidad de asistir. El comandante de la Federación vio que el enemigo no tenía intención de atacar de una vez, por lo que aún podían manejarlo. Vira quería que los 3 decidieran claramente con quién se emparejarían esta vez. Los 3 decidieron hacer sus elecciones al mismo tiempo. Y así, al final, Ayaba y Dio se señalaron entre sí mientras From decidió retirarse. Ayaba le preguntó a Dio si estaba seguro de esta decisión, a lo que Dio respondió que preferiría tirar a la basura todos sus esfuerzos de entrenamiento antes que arriesgarse a dejar a Ayaba sola en la batalla para sincronizarse con un From incierto. Además, todavía no estaban seguros de si el reentrenamiento lograría devolverles a ondas cerebrales estándar, así que solo esperaban que aún hubiera forma de salvar la situación. Ambos lados luego entraron en batalla y el comandante notó que el enemigo tenía 10 unidades y se había dividido en 2 flancos, así que la pareja sincronizada manejaría un flanco mientras los otros 3 se encargarían del flanco restante. Sin embargo, el flanco de Ayaba comenzó a sentirse extraño, ya que no podían ver al comandante enemigo en ninguna parte. Justo cuando se dieron cuenta de que estaban siendo atrapados, el comandante y algunos otros se rebelaron para tomarlos desprevenidos a ambos. Los 2 no tuvieron más remedio que sincronizarse entre sí, pero el comandante enemigo había dispersado minas, lo que les hizo luchar por encontrar una ruta de escape. Sin embargo, la única ruta de escape había sido bloqueada por él. Ayaba y Dio todavía tenían una carta de triunfo, ambos se acercaron el uno al otro y volaron a alta velocidad para convertirse en una flecha atravesando a todos los enemigos. Vira notó que, aunque sincronizarse con Ayaba era un arma de doble filo, permitía que Dio se hiciera significativamente más fuerte. Luego, ambos atacaron rápidamente al comandante enemigo, que fue derribado, y los enemigos restantes se dispersaron como serpientes sin cabeza. Tan pronto como notaron que la sincronización se había disuelto, Alfred permitió a su equipo entrar en batalla. El comandante sabía que continuar peleando sería inútil, así que ordenó una retirada hacia el Tormenta. Todos fueron llamados a regresar, y Alfred tampoco quería pérdidas innecesarias al avanzar hacia la tormenta, así que también se retiró. Pero Hina se separó del equipo para perseguirlo sin descanso, obligando a los demás a dar la vuelta y seguirla.
Ayaba y Dio habían regresado al barco para este momento, pero antes de que Ayaba pudiera entrar, fue bloqueado por Hina. Tuvo que quedarse y luchar y no pudo entrar. Los compañeros de equipo de Hina intentaron avanzar, pero fueron rechazados por el barco de la Federación, y pronto ambos fueron derribados por la tormenta. Cuando Ayaba recuperó la conciencia más tarde, se encontró en una isla. El mecha se había quedado sin energía, así que no pudo comunicarse. Salió del mecha y encontró a Hina atrapada en un arroyo. Corrió hacia abajo para ver y vio que ella seguía inconsciente y la cabina estaba inundada de agua. Ayaba intentó abrir la cabina, pero no se movía. Mientras tanto, en el lado de Alfred, la supervisora no quería mandar gente a buscar a Hina, pero quería centrarse en encontrar al líder del equipo de élite, creyendo que aún estaba vivo. En cuanto a Dio, él también quería ir a buscar a Ayaba, pero el comandante pensó que la prioridad ahora era la seguridad de todos en el barco. Cuando pasó la tormenta, se verían obligados a irse de inmediato. Dio se alejó enojado y el comandante sabía que incluso si lo prohibía, Dio saldría a buscar a Ayaba. Hina ya había recuperado la conciencia y comenzó a controlar a Ayaba. Ella ató a Ayaba y fue a revisar el robot, pero no funcionaba. La situación fue similar con el robot de Ayaba, pero ella logró conseguir el bolso de Ayaba de adentro. Luego usó un arma para controlar a Ayaba y él aún intentaba creer que esta era la Hina que conocía. Pero ella habló directamente, diciendo que no sabía cuán similar era a la Hina que él conocía, pero que no era ella y que no lo conocía en absoluto. Ella era una soldado republicana, no su compañera de clase. Dio, al ver que la tormenta había amainado, quería ir a buscar a Ayaba. From también fue y le hizo saber a Dio que el comandante solo le dio 3 horas para buscar. Mientras tanto, los republicanos seguían esforzándose por encontrar al líder del equipo, pero casi no había rastro. Ayaba estaba sentado hablando del Hina que conocía. Realmente quería conocer a la anterior Hina para preguntarle sobre cosas que aún le confundían. De repente, el robot de Ayaba allá arriba resbaló por la pendiente y cayó, empujando una pila de tierra y rocas y bloqueando la entrada de la cueva. Ambos se vieron obligados a encontrar una manera de cavar un camino para escapar. Hina tomó una pala para cavar y Ayaba quería ayudar, porque tampoco quería morir allí. Luego cavó con Hina, pero no importaba cuánto cavaran. No podían hacer un agujero porque la tierra de arriba seguía cayendo, así que ambos cambiaron de dirección y subieron a cavar. Mientras tanto, el equipo de Bison había encontrado los restos del robot del líder del equipo, así que Alfred decidió que a partir de ahora sería el trabajo de su equipo. Permitió que todo el equipo fuera a buscar a Hina después de que se determinó que el destino del líder del equipo había sido muerto en combate. En este punto, el lado de Ayaba se estaba quedando sin oxígeno. Al ver que Hina comenzaba a tener dificultades para respirar, Ayaba hizo todo lo posible por cavar un agujero. De repente, logró abrir una brecha, haciendo que el agua entrara de golpe. Ambos fueron arrastrados, pero Ayaba logró nadar y llevar a Hina a la superficie. Luego la arrastró a la orilla y se dio cuenta de que su situación era bastante grave, ya que habían perdido su mochila de suministros. De repente, el robot de Ayaba se reactivó y Dio pudo llamar por teléfono. Según Vera, este era un mecanismo especial de robots sincronizados. Las ondas de sincronización se emitirían continuamente y, si estaban lo suficientemente cerca, podrían activar remotamente al otro robot. Dio preguntó sobre la situación allí y sobre Hina, pero Ayaba solo dio la ubicación antes de cortar la comunicación. Él quería que Hina usara este dispositivo de comunicación para llamar a sus compañeros de equipo para que la recogieran. Él quería dejarla ir porque no quería que la hicieran prisionera. Ella logró señalar a Bison y poco después el lado de Dio llegó primero. Antes de dejar ir a Hina, Ayaba le devolvió el broche que pertenecía a la anterior Hina. Aunque ella no era la persona que él conocía, todavía quería dárselo. Dio y From vinieron a recoger a Ayaba y llevaron el robot de regreso. Hina había cambiado su opinión sobre Ayaba y lo recordaría. Al regresar, Ayaba casi no tenía pistas para ayudarlo a regresar al pasado. El vicecomandante luego llamó al barco porque escuchó que casi habían perdido un robot sincronizado valioso. Sin embargo, el vicecomandante minimizó esto, pensando que perder un robot sincronizado no causaría mucho daño. Vera estaba un poco molesta porque perder a Ayaba significaría que su carta de triunfo desaparecería. De repente, un profesor llamó para informar que estaba a punto de visitar la nave de la Federación. Era el jefe del Instituto de Investigación de Robots Sincronizados, por lo que piratear este canal de comunicación no fue un gran problema para él.
Su avión pronto llegó y fue recibido calurosamente por todos en el barco. Él quería que Dio y Ayaba demostraran la sincronización para él. Ayaba aún no sabía quién era, así que él y Mayu se presentaron personalmente. Como se mencionó, él fue quien desarrolló la tecnología de sincronización y fue el maestro de Vera. Pero Vera fue quien creó la máquina para ayudar a completar la sincronización. La máquina experimental de sincronización fue luego activada y Ayaba y Dio se sincronizaron durante un máximo de 6 minutos. Cuando terminó la sincronización, Dio fue a encontrarse con Ayaba en privado. Durante el proceso, Dio se dio cuenta de que Ayaba había mentido sobre haberse encontrado con Hina en la isla. Ayaba lo admitió, pero dijo que no le quedaba esperanza porque la Hina que conocía ya no existía realmente. Dio ahora comprendía la razón de su desánimo y comenzó a criticar a Ayaba por ser débil. Ayaba, irritado por las palabras de Dio, mencionó el problema con la hermana de Dio para vengarse. Terminaron peleando, lo que obligó a sus compañeros de equipo a intervenir y separarlos. Luego fueron obligados a encerrarlos en una sala de detención para que se calmaran. Más tarde, el profesor vino a encontrarlos y creyó completamente que Ayaba venía del pasado. Su hipótesis era similar a la investigación sobre el mecanismo de sincronización. Aunque al principio la gente decía que era absurdo, finalmente se volvió factible. El profesor anunció que la tecnología de sincronización todavía no se había difundido ampliamente porque aún carecía de evidencia convincente. También reveló que la República actualmente tenía el potencial de desarrollar esta tecnología porque uno de sus estudiantes, que también era compañero de clase de Vera, había desertado a la República. Su nombre era Han y acababa de revisar la misión de la supervisora. Han le informó que solo tenía una última oportunidad para destruir la nave de la República, ya que los superiores no podrían aceptar más fracasos. Alfred informó al equipo sobre el plan próximo, pero la supervisora dijo que ella era la líder de esta misión. Bison le preguntó a Hina cómo los contactó y ella mintió al decir que había enviado una señal en secreto desde el robot de Ayaba. Pero solo logró hacerlo porque unos minutos después, los demás vinieron a llevarse a Ayaba y ella solo pudo escapar. Bison tentativamente le creyó y se fue a cumplir la misión. Ayaba y Dio ya habían escuchado sobre el ataque inminente y fueron liberados para unirse a la batalla. El comandante no estaba seguro de permitirles sincronizarse en este estado, pero cuando entraron en batalla, ambos dejaron temporalmente de lado sus rencores personales para concentrarse en la lucha. La sincronización aún fue sin problemas, y ambos se levantaron para derribar misiles mientras esperaban que la nave recargara energía para el escudo. Después de la primera oleada de misiles, Bison, sintiéndose resentido hacia Ayaba, lo apuntó para desatar el fuego. Dio quería ir a apoyar, pero fue bloqueado por el comandante enemigo y Alfred. El hecho de que ambos no pudieran reducir suficientes misiles provocó que el escudo fallara y no bloqueara todo, y el avión del científico fue alcanzado. Aunque estaba herido, lo ocultó de todos y afirmó que estaba bien. El enemigo continuó disparando misiles y no sabían cuántos misiles tenían que disparar continuamente de esa manera. De repente, el equipo de Ayaba se dio cuenta de que el enemigo estaba ganando tiempo hasta que la sincronización terminara y, efectivamente, el científico Han había predicho que el tiempo máximo de sincronización era de 6 minutos, y ahora solo les quedaba un poco más de 1 minuto. Dio y Ayaba discutieron nuevamente en medio de la batalla, pero su discusión se convirtió en motivación para ambos para esforzarse más y no perder contra el otro. Lograron despejar todos los misiles con éxito, pero solo quedaban unos segundos. Sorprendentemente, incluso después de que el límite de tiempo había pasado, la sincronización aún estaba activa, sorprendiendo a todos. El lado enemigo pensó que fue solo un error de cálculo, pero cuando el tiempo superó los 7 minutos, la supervisora se sorprendió tanto que no notó que Dio se acercaba. Dio destruyó su robot antes de que terminara el tiempo de sincronización. Afortunadamente, el robot no explotó, así que Alfred logró rescatarla a tiempo. Luego se retiraron. El científico, al ver que el mejor resultado de ambos alcanzaba más de 8 minutos, pudo estar tranquilo y cerrar los ojos. Luego fue llevado para el entierro. El comandante del lado de la República también fue reemplazado, es decir, despedido. La República entonces envió más refuerzos y la persona que vino a reforzarlos esta vez no fue otro que el padre de Hina. Al día siguiente se llevó a cabo el funeral del científico y el padre de Dio también asistió. Ese día Dio, Ayaba y Mayu tuvieron el día libre para salir. Mucha gente vino y les pidió que compraran cosas cuando salieron, la lista se extendía por millas.
Cuando los tres partieron, el comandante se reunió con el general y él les permitió proceder con la investigación de sincronización, pero quería verificar una vez para ver los resultados. Mientras el grupo de Ayaba acababa de terminar de comprar un montón de cosas, él expresó su intención de ayudar a Dio a reconciliarse con su padre, pero Dio se enojó y le dijo a Ayaba no se metió en sus asuntos personales y se quedó solo. Ayaba no sabía qué hacer con él, así que simplemente continuó. Un tiempo después conoció accidentalmente a la hermana de Dio, Fiona. Mientras tanto, Vera le había contado al capitán sobre Han. Lo definió como un genio, admitiendo que tuvo que ceder ante él, pero ella se había adelantado a él en la creación de la máquina de sincronización, y Han todavía no había creado esto. Sin embargo, si esta cosa caía en sus manos, ciertamente la mejoraría a un nuevo nivel. Han ahora también quería urgentemente encontrar una manera de robar la tecnología de Vera para mejorarla, porque estaba seguro de que con la tecnología de la República sería muy sencillo. El padre de Hina ahora la había confiado a Alfred para su entrenamiento, pero pronto tendrían una misión para infiltrarse en la nueva base de la Federación para robar el diseño de la tecnología de sincronización y, si fuera posible, llevarse los robots sincronizados de Ayaba y Dio. Ella no estaba segura de participar porque se sentía un poco culpable hacia Ayaba después de que él la había ayudado, pero Bison intervino para pedir asociarse con Hina para esta misión, en parte para ayudarla y en parte para vigilarla. Ayaba, al escuchar de Fiona sobre cómo Dio y su padre tuvieron una fuerte confrontación a las 12 del mediodía, quería aún más ir a hablar con el padre de los hermanos. Pero Fiona pensó que su padre no escucharía a un extraño, así que le pidió que no hiciera un gran problema de eso. Dio esa tarde acababa de encontrarse con el viejo mayordomo y luego se encontró con su padre. Aunque padre e hijo estaban sentados comiendo juntos, ninguno estaba dispuesto a hablar primero. El padre habló primero, agradeciéndole por proteger a la familia en la antigua base. También había oído sobre la desalineación de ondas de Dio y Ayaba, por lo que pensaba que su hijo debería dejar de ser soldado lo antes posible, porque Ayaba era solo una civil. Y si algo le pasaba a Ayaba, Dio se volvería inútil sin su única compañera de sincronización. Pero Dio creía que Ayaba no era fácil de matar. Aunque era una persona con muchos aspectos que Dio encontraba irritantes, Ayaba nunca los había decepcionado en el campo de batalla. Entendía a Dio y lo dejaba ir. Dio también agradeció a su padre por preocuparse por él, haciendo que su padre se diera cuenta de cuánto había cambiado Dio después de todo este tiempo. Al final de ese día, el grupo de Ayaba también llevó a la hermana de Dio al hotel y accidentalmente lo encontraron allí. Los dos hermanos tuvieron una conversación agradable y Dio reveló que también se había reconciliado con su padre. Ayaba sintió que no necesitaba hacer nada, ya que todo parecía resolverse solo. Miou, sin embargo, creía que era debido a la influencia de Ayaba sobre Dio que él estaba dispuesto a abrirse así. Al día siguiente, los dos amigos fueron nuevamente llevados para pruebas para que el comandante en jefe observara, y quedó completamente sorprendido por la asombrosamente baja latencia en el proceso de sincronización. Pero los dos chicos todavía discutían sobre pequeñas discrepancias en la sincronización. Esa noche, los soldados de la República y Hina se acercaron sigilosamente a la base y se cambiaron de ropa para infiltrarse. Esa noche, algunos aviones civiles disfrazados de aviones de carga fueron incendiados para solicitar permiso para aterrizar. Los soldados que se apresuraron a apagar el fuego brindaron una oportunidad para que las tropas enemigas se infiltraran. Cuando lograron infiltrarse, Alfred hizo detonar todos los aviones, liberando robots para atacar. Mientras ese grupo causaba caos afuera, el grupo de Hina iba a robar. Al escuchar la noticia, el comandante convocó a todo el grupo de Ayaba y quiso que todos se separaran y tomaran acción, ya que solo 8 robots atacando era demasiado sospechoso. El trío con habilidades de sincronización iría a recuperar los robots, mientras que el grupo restante iría a apoyar y eliminar a los intrusos. Dio le había dado armas a Ayaba porque no estaba seguro de lo que sucedería. Después de un tiempo, los soldados de Hina llegaron con éxito al lugar de los dos robots y comenzaron el proceso de pirateo para robarlos. Pero mientras Hina estaba abrumada por la culpa, un ingeniero luchaba por dispararle. Su padre intervino para recibir la bala y resultó herido. Los soldados rápidamente entraron y bloquearon la única ruta de escape, forzando al grupo de Hina a retirarse más profundo para resistir. Su padre y Hina fueron llevados a una habitación para refugiarse temporalmente. Sabiendo que no le quedaba mucho tiempo, le reveló una verdad a Hina,
que ella no era su hija biológica, sino una niña que había adoptado después de encontrarla en el campo de batalla. Mientras tanto, el grupo de Ayaba se había separado debido a que un robot se cayó y bloqueó su camino. El padre de Hina quería que ella se fuera y le dejara tener su momento más glorioso en sus momentos finales. Ella se fue con dolor y encontró a Ayaba. Ahora no sabía quién era realmente. No era la Hina que Ayaba conocía, ni era la hija biológica de su padre. En este momento, Bison escuchó que Hina había desaparecido y fue a buscarla frenéticamente. Ayaba le explicó a Hina que ella era ella misma, así que si quería podría regresar con Ayaba, y él explicaría todo a todos para ayudarlos a aceptarla como parte de la Federación. Pero Bison los había encontrado y sugirió que ella estaba a punto de traicionar al padre que había arriesgado su vida para protegerla, haciendo que dudara en su decisión. Corrió para disparar a Ayaba, pero Dio y From llegaron. Empujaron a Bison hacia atrás y lo obligaron a llevarse a Hina y huir. Afuera había ahora innumerables misiles volando hacia ellos, forzando a la nave de mando a levantar los escudos. De repente, los robots de Ayaba y Dio fueron robados, así que el capitán ordenó derribarlos. Ayaba no estuvo de acuerdo porque Hina estaba a bordo. Él creía que Hina estaba siendo obligada a quedarse con la República, así que decidió salvarla a toda costa. Dios sabía que si detenía a Ayaba ahora, él ya no pelearía por ellos en el futuro, así que sacó 2 viejos robots de sincronización para que él y Ayaba fueran a recuperarlos, ya que todavía tenían la ventaja en sincronización. Vera pensó que esto era demasiado peligroso, pero ambos ignoraron la advertencia y se sincronizaron por su cuenta. Tan pronto como se sincronizaron, ambos experimentaron dolores de cabeza y vieron visiones de los robots cayendo, pero lo ignoraron y avanzaron rápidamente. Sin embargo, mientras luchaban contra Bison, las ondas de sincronización de ambos excedieron los límites de control y les hicieron ver los recuerdos del otro. Parecía que Bison también podía ver estas imágenes. El estado de sincronización se descompuso rápidamente, por lo que Bison y Hina fueron llamados de vuelta. Ayaba y Dio intentaron perseguirlos, pero sin éxito. Cuando los trajeron de vuelta para la inspección, ambos indicadores seguían siendo normales, pero Dio se había desviado aún más de la onda base. Sin embargo, su compatibilidad con Ayaba había mejorado. Después tuvieron una conversación adecuada sobre todo lo que había pasado. Mientras tanto, Bison cuestionó a Hina sobre por qué protegía a Ayaba. Ella intentó explicar su pasado, como lo había mencionado Ayaba, pero a él no le importó y afirmó que si los eventos de anoche se revelaban, solo él podría salvarla. Luego, el Dr. Han la llamó para probar como piloto de sincronización. Le dio tiempo para considerar si quería participar en este experimento y la engañó inyectándole un medicamento para estabilizar su mente. Durante este tiempo, Dio informó a la sala de mando que todo lo que Ayaba había dicho sobre venir del pasado era cierto, y que él realmente había viajado del pasado al presente. La actual Hina era la única pista que tenían para averiguar cómo Ayaba había logrado viajar en el tiempo. Esa noche, Han informó a Alfred que Hina se había ofrecido como piloto de sincronización para vengar a su padre. Al escuchar esto, Bison fue a cuestionar a Hina, pero en ese momento ella estaba bajo control mental y solo escuchaba las mentiras de Han. También manipuló a Bison para convertirse en piloto de sincronización con Hina. A pesar de la discrepancia en las ondas cerebrales, él aún así se ofreció como voluntario para el experimento, haciendo el proceso de sincronización casi insoportablemente doloroso. En el lado de Ayaba se estaban preparando para partir. Más temprano habían descubierto un cañón gigante construido por la República. No deberían haber estado preocupados todavía, pero de repente esta mañana comenzó a cargar energía, causando preocupación entre los superiores que los enviaron en una misión para destruir el cañón. El nuevo robot de sincronización también fue completado, así que podían entrar en batalla. Cuando se lo trajeron, Dio quería que Ayaba supiera que él también tenía cosas que proteger, así que si tenía que elegir, elegiría proteger a sus personas importantes en lugar de a Hina. Por lo tanto, si esa elección tenía que hacerse, Ayaba podía hacer lo que quisiera y Dio no lo detendría. El enemigo había detectado ahora la nave de la Federación acercándose. El supervisor, que de alguna manera seguía allí, había dado al comandante de esta base una estrategia para contraatacar. Bison y Hina estaban preparados para el pilotaje sincronizado, y ella ahora no era diferente de una marioneta, o más exactamente, un robot preprogramado. El enemigo había cargado el cañón y lo disparó, atravesando directamente la montaña, destruyendo completamente los barcos en su camino sin darles oportunidad de evadir.
Afortunadamente, la nave de comando escapó, pero tuvo que continuar la misión. Alfred se unió rápidamente al ejército para atacar el barco contenedor. Los robots de Dio y Ayaba aún no habían llegado, así que ambos esperaban ansiosos para entrar en la batalla. Hina y Bison habían entrado al campo de batalla y se apresuraron al frente para derribar la nave de la Federación. El enemigo se estaba preparando para disparar de nuevo, por lo que el vicecomandante había solicitado que la nave de mando se apresurara y destruyera el cañón. Dio y Ayaba abordaron temporalmente 2 robots de primera generación para llevar a cabo la misión, y Viera les prohibió usar la sincronización ya que aún no había sido completamente reparada. Hina experimentó una descarga en el robot que casi la devolvió a la conciencia, pero el casco hecho por Han hizo que perdiera el conocimiento de nuevo. Bison y Hina luego se sincronizaron, pero a mitad de camino se detuvo porque recordó algo. Sin embargo, el doctor Han aumentó el control, lo que provocó que perdiera el conocimiento otra vez. Bison se apresuró directamente a la nave de mando para atacar, pero afortunadamente los robots de sincronización de nueva generación para Ayaba y Dio habían llegado. Cambiaron de robots e inmediatamente se sincronizaron para luchar. Al ver los 2 robots frente a él, Ayaba se dio cuenta de que Bison era el que había regresado al pasado para matarlo inicialmente, y el otro debía ser Hina. Los robots sincronizados se enfrentaron en batalla, así que el lado de la Federación contraatacó rápidamente cuando la ventaja del enemigo se perdió. Vera también llamó para informar a Ayaba y Dio que uno de los pilotos en el otro lado estaba siendo obligado a sincronizarse, por lo que podrían aprovechar este punto para ganar una ventaja. Ayaba había determinado que esto era un movimiento arriesgado, así que él sería el que iría a despertar a Hina. Ambos se desconectaron de la sincronización para permitir que Ayaba se acercara y se comunicara directamente con Hina. Llamó el nombre de Hina y proyectó su rostro para que ella pudiera verlo, logrando despertarla. Su sincronización se cortó de inmediato. Aprovechando esto, Dio y Ayaba se movieron rápidamente para encargarse del cañón restante. En el camino, Ayaba y Dio fueron interceptados por Bison. Él recapturó a Hina para forzarla a sincronizarse nuevamente, pero ella trató de resistirse. Ayaba decidió arriesgarse y envió una señal para sincronizarse con Hina. Ella respondió a la llamada de Ayaba y rápidamente tuvieron éxito. Su tasa de sincronización fue incluso más alta que con Dio. Usaron esta técnica combinada para bloquear el disparo de cañón del enemigo. El inmenso poder les ayudó a bloquear con éxito ese disparo de cañón. Sin embargo, la reacción entre su técnica y el disparo de cañón una vez más creó un túnel espacial. Bison fue absorbido y Hina se dio cuenta de que si dejaba a Bison así, él regresaría al pasado y mataría a Ayaba, así que se apresuró a atravesar el portal con él. Ayaba trató de detener a Hina, pero fue retenida por Dio. Ella había regresado completamente al pasado y Ayaba ahora entendía que Hina había quedado atrapada en un bucle espacial y él nunca había logrado detenerla o salvarla de eso. Pero tomó una decisión rápida y justo cuando Hina estaba a punto de entrar con Bison, él se apresuró a salvarla. Dio también decidió no detener más a Ayaba, sino que voló con él para agarrarse de Hina y usar toda su fuerza contra Bison. El bucle terminó aquí, y las fuerzas aliadas rápidamente derribaron el cañón de la República. El lado de la Federación logró una gran victoria. Ahora, cuando Hina le preguntó a Ayaba por qué no entró al vórtice para regresar, él creyó que todavía habría oportunidades en el futuro. Además, si se iba ahora, habría personas que lo extrañarían muchísimo. Ellos regresaron juntos en gloriosa victoria y la película termina aquí.